Hola, buenos días. Mi nombre es Richard Wolf, soy de la consultora BD Sky y hoy queremos abrir un debate sobre el tema de la movilidad. No movilidad siempre como estamos hablando hasta ahora, sino más desde el punto de vista de la corporación. Y a mi lado tengo conmigo a Manuel Orejas de la empresa Arval y al otro lado tengo a Antonio Cristóbal de la empresa Volkswagen y conjuntamente tendremos un debate, espero que bastante abierto. Desgraciadamente, aquellos que hoy no pueden estar con nosotros no han visto una cosa muy curiosa. Natalia, antes de pasarme el micrófono, la ha dado al flip-flip. Estoy seguro que es el tema del COVID. Yo casi quería hacer la gracia diciendo, espero que es el Chanel number 5, ¿no? Y de esa manera traemos un poco de ambiente. Pero bueno, de todos modos, aquellos que están detrás de la pantalla, también un saludo y ojalá nos podamos ver dentro poco face to face, porque de verdad que es importante de que nos ponemos todas las caras. El tema que queremos debatir hoy, como había comentado, mobility. Hasta ahora, desde Forum Travel, se ha llevado siempre el tema de viajes de empresa y nosotros pensamos desde la consultora, mirando un poco también las tendencias del mercado, que tenemos que ir más allá. Tenemos que incorporar también nuevos temas y uno de ellos es la movilidad corporativa. ¿Por qué? Porque hay muchas sinergias. Por un lado, si estamos mirando dentro de una organización, vemos que el responsable de viajes, por un lado, tiene su interlocución a todos los empleados y el responsable, en caso de que haya un responsable de flota, también da servicio a los empleados. Por encima de todo, al fin y al cabo, el interlocutor interno es de recursos humanos, por lo cual hay muchas sinergias y ya hay organizaciones a nivel internacional, incluso también en España, que están unificando esa posición. De este punto de vista, pues al fin y al cabo no se está hablando solo del responsable de flota o solo del responsable de viajes, sino se está hablando del mobility manager, ¿vale? La primera pregunta, porque al fin y al cabo queremos tener un debate abierto, desde vuestro punto de vista, cuando estáis hablando con clientes, ¿veis, encontráis ese tipo de tendencia de tener una persona de referente como mobility manager? Absolutamente. Bueno, tengo que decirlo, mi mujer es de Avilés, me ha encantado el vídeo. Y un saludo al bar Germán, que es el tío de mi mujer. Entonces, si no lo digo, no podía desaprovechar la ocasión. Hay una tendencia natural a una convergencia entre las dos funciones y hay una razón de ser, ¿no? Nosotros éramos una empresa de renting. El renting está tradicionalmente asociado a movilidad corporativa y a los pocos empleados que disfrutan de un servicio y de un coche de empresa. Y entonces eso tenía una figura, que era el fleet manager, mientras que el travel manager se encargaba de la movilidad de los empleados. ¿Qué pasa? Que estas dos figuras se están mezclando. ¿Por qué? Porque las corporaciones ahora mismo, nosotros hemos transferido en nuestros servicios lo que es la movilidad corporativa, el coche de empresa, y ofrecemos muchísimos más servicios orientados al empleado también. A partir de aquí entra recursos humanos, entra el travel manager y poco a poco, vía las empresas, su responsabilidad social también, porque influye mucho de cómo consigo hacer un viaje lo más ecológico, lo más económico y lo más confortable para el empleado, pues las dos figuras van convergiendo porque ofrecemos servicios que están de alguna manera unidos. Al final, la movilidad va de ir de A a B, sea como sea, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, es un movimiento natural. Todas las grandes empresas están viendo que hay muchos temas en común y van avanzando hacia unificar la posición y una especialización de movilidad en vez de empleado o disfrutando de coche de empresa, movilidad en general. Yo creo que es una tendencia natural y dictada por los nuevos servicios que nos están llegando a todos y que nos afectan a todos los empleados. Y además, desde nuestro punto de vista, también nos estamos preparando para facilitar esa transformación. Así que tendencia natural y poco a poco iremos convergiendo todavía más. Vale, muchas gracias. Antonio, por vuestra parte, como fabricantes de vehículos, que también estáis en contacto con responsables de flotas, ¿veis también esas tendencias? Sí, yo creo que el principal cambio es la trascendencia que se da a la sostenibilidad en la empresa. Entonces, hasta hace cosa bueno, yo creo que pre-COVID, el tema de la flota y la movilidad era algo, te diría que secundario en la estrategia de cualquier empresa, pero desde hace unos años vemos a consejeros delegados, presidentes de compañías
hablando de movilidad sostenible, hablando de objetivos de CO2, y esto va en cascada hacia abajo, ¿no? Cuando una persona de este nivel marca un objetivo, significa que toda su estructura se tiene que alinear hacia ese objetivo, desde los viajes hasta las fábricas, hasta la compensación de emisiones en su ciclo de producción. Volkswagen ya inició esto antes de la era pre-COVID. Nosotros fuimos el primer fabricante en sumarnos al Protocolo de París y seremos una empresa CO2 neutral en 2050. 2050 puede sonar lejos, pero para un fabricante de coches es un objetivo agresivo. Nosotros tenemos fábricas que fabricamos coches que hasta hace poco eran todos de combustión y que tenemos que seguir adaptando nuestro ciclo de producción a este cambio tan radical. Pues es un poco lo que estamos viendo. En función de cada empresa y del momento en que se encuentre su sector, tiene un objetivo más o menos agresivo, pero todos tendréis un objetivo de reducción de emisiones o un objetivo de compensación de emisiones en cuanto a la tarea de los viajes, la movilidad corporativa y demás. Claro, para hacer esta transición y este cambio, cada vez tienes que ir dotando a tu empresa de puestos más elevados en cuanto a toma de decisión, porque son cambios radicales, es una transición bastante importante. Cambiar de un vehículo de combustión a un vehículo híbrido es algo más o menos sencillo, no cambias tus hábitos, no tienes que modificar tus licitaciones, tus procesos de concurso, ni siquiera la forma en la que tus empleados disfrutan de la movilidad individual, pero si vamos hacia una transición a vehículo eléctrico, por ejemplo, entran muchas más cosas, ¿no? Ellos tienen que ponerse un punto de carga, tienen que estudiar qué coche les es válido para cada usuario, analizar perfiles, segmentar. Todo eso significa un cambio de concepto en la compañía que debe realizarse desde un puesto de dirección, ¿no? Entonces, antes un fleet manager tenía sus limitaciones, pero ahora cuando ya hablamos de un mobility manager, seguramente este puesto ya está mucho más arriba en la compañía y las decisiones que esta persona toma van vinculadas a un objetivo de la compañía frente a sus accionistas. Entonces, este es el cambio principal que estamos viendo. Vale, muchas gracias. Si volvemos un poco a las comparaciones, ¿no?, entre el Fleet Manager y Travel Manager, como habías comentado, ¿no?, el tema de la sostenibilidad es un punto muy importante. Cierto es que el Travel Manager, él intenta y por un lado recibe información, por ejemplo, de la gente de viajes sobre el consumo del CO2 que se ha producido o en el caso de que se utilizan los trenes, cuál es el ahorro, ¿no?, del CO2. No obstante, si miramos dónde se puede impactar más, efectivamente, el responsable de flota, si él puede cambiar los hábitos de la compañía, pues es ahí donde él puede conseguir unos retos o unas reducciones mucho más importantes, más rápidas, que comparando con el Travel Manager. Otro de los retos, o mejor dicho, de sinergias entre los dos, entre las dos funciones, es el modelo del TCO, ¿no?, del Total Cost of Ownership. Sabemos, por un lado, ¿no?, que el responsable de viajes intenta canalizar todos los gastos según cada paso del viaje, ¿no? Salgo de casa, cojo un taxi, me voy al aeropuerto, cojo un avión, llego a un hotel, también cojo un taxi, me voy a la oficina, hasta el restaurante, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el Travel Manager pues intenta de agrupar todos los gastos e intentar de controlar y negociar, ¿no? Y por otro lado, el mismo concepto, el mismo modelo del TCO, ¿no?, de Total Cost Ownership, también se puede realizar a través del gasto, ¿no?, que se puede realizar con una empresa de renting. Absolutamente. Al final, pues obviamente todo lo que es movilidad y movilidad sostenible tiene un precio que hay que entenderlo y hay que entenderlo bien, ¿no? Y ahí cuando queremos entender toda la cadena de valor, pues es cuando hablamos del Total Cost of Ownership, que es la típica palabra que nos encanta a las empresas decir, ¿no? En realidad, ¿en qué consiste el Total Cost of Ownership? Pues una cuota de renting tiene un precio mensual, es fijo. Si tú compras un coche, estás adquiriendo ese vehículo, pero en realidad, ¿cuánto te estás gastando en movilidad? Bueno, pues los estudios dicen que dentro de una cuota de renting, la parte financiera podría ser en torno a un 30% y estamos hablando que la parte de combustible es aproximadamente un 51% del coste total que te vas a gastar en 4 años. Es decir, tú adquieres un coche en renting, lo estás adquiriendo pues, por 4 años. Tú compras,
3 años, 4 años. Ahora tenemos otras opciones de 6 meses, 1 mes y demás, pero normalmente, conceptualmente, siempre estamos con un objetivo mentalmente de 3, 4 años. Bueno, pues el 51% de lo que te vas a gastar es combustible. Esta ecuación era verdad en los motores de combustión, pero como muy bien ha dicho Antonio, ahora entra el vehículo eléctrico y una vez más nos hace evolucionar el modelo, ¿no? Porque todo el mundo dice, el precio de la luz ha subido, el precio de la luz ha subido, el precio de la luz... ¿Ha sido la gasolinera últimamente? O sea, es que llenas el depósito y es impresionante. Entonces, el coste de la luz ha subido, pero es que el coste de la gasolina también. Entonces, ese 51% en un vehículo eléctrico es menor la proporción. Entonces, a lo mejor el acceso al vehículo eléctrico en cuota sale más caro. O no, pero puede salir más caro. Pero ¿cuánto te vas a gastar en energía? ¿Cuánto te vas a gastar en combustión? Entonces, todo eso requiere un asesoramiento, luego, que es fundamental. Ahora mismo, la toma de decisiones para un travel manager, fleet manager, o desde luego para mí un mobility manager, es muchísimo más difícil de la que era antes. ¿Por qué? Pues porque antes estos coches eran diésel. Entonces, cuando decías 51%, todos sabíamos el precio del diésel y hacías 2 cálculos y te salía, ¿vale? Pero es que ahora mismo no es así. Entonces, ¿cuánto cuesta la energía? Dependiendo de las redes que estás utilizando, qué redes vas a utilizar. Vas a tener algunos costes de infraestructura en tus oficinas para habilitar la carga de tus empleados. Vas a habilitar postes a tus propios empleados en sus casas a través de acuerdos, que Arval tiene un acuerdo para facilitaros un poco la vida en ese sentido, pero hay otras empresas que lo tienen independiente o incluso muchos fabricantes que también lo tienen, con lo cual ahora mismo el ecosistema eléctrico lleva consigo una complejidad inherente que hay que buscar asesoramiento experto y entender. Nosotros utilizábamos el win-to-win, pero al final es desde el principio hasta el fin cuáles van a ser tus costes. Y a eso es a lo que llamamos el famoso TCO, que es acortar algo que poco a poco se nos está complicando, pero que por otro lado nos da un componente pues muy bonito y muchas opciones. Antes las opciones eran pocas, ahora las opciones son muchas y además mezcladas con el importante factor de CO2 y sostenibilidad que apuntaba Antonio, que todos tenemos en nuestras ecuaciones y en nuestras empresas como un objetivo importantísimo. Muchas gracias. Volviendo un poco a tu comentario, es cierto, electrificar una flota suena muy bonito y de verdad que el reto en sí, mirando un poco también los objetivos generales de esa sostenibilidad, no obstante, el Fleet Manager tiene la problemática que habías comentado tú. ¿Cómo pongo yo todo en marcha? Porque desgraciadamente las infraestructuras a día de hoy no son tan bien evolucionadas como se debería haber realizado. Por parte de fabricantes, ¿cómo podéis apoyar vosotros en ese modelo de ayudar, de crear más y más infraestructura? Aunque no es vuestro terreno que realmente, pero ahí sí que vosotros tenéis conocimiento. Bueno, nosotros ya tenemos proyectos. Ionity es el primer proyecto que ya seguro que alguno ha visto en Madrid, que se han instalado puntos de carga rápida de Ionity. El proyecto consiste en instalar un punto de carga rápida cada 120 kilómetros en una autopista en Europa, ¿vale? Y estamos varios fabricantes metidos en esto. Pero yo creo que eso es más una solución puntual, ¿no? Cuando hablamos de una flota, de una transición a una flota, la transición, según mi punto de vista y siguiendo lo que dice Manuel, ha de hacerse ordenada. Hay que recopilar muchos datos. Antes la licitación era yo contrato a 4 años y con 30.000 kilómetros y después hago ajustes cuando va pasando el contrato. Esto ya se ha terminado, ¿vale? Desde mi punto de vista, ahora mismo estamos en un proceso de transición y asignar a alguien un coche por defecto, porque es el que te interesa en la flota, puede suponer muchos problemas. Puede suponer un problema si le asignas, por ejemplo, un vehículo diésel y esa persona su trabajo lo desarrolla en un centro de ciudad y le limitan el acceso, que no has tenido en cuenta. O puede ser un problema si le asignas un vehículo eléctrico porque tu director general o tu consejero delegado ha dicho que todos eléctricos y esa persona tiene una ruta de 500 kilómetros un día a la semana. Entonces, la clave ahora es obtener esos datos mediante distintas herramientas. Nosotros podemos ofreceros herramientas de consultoría, Arval tiene sus propias herramientas, todos los players del mercado yo creo que van teniendo ya sus propias herramientas y con esos datos tomar una decisión para iniciar esta transición ordenada, que ayude además a marcaros unos objetivos de reducción de CO2 y de sostenibilidad realistas, ¿vale? No
no marcarnos imposibles y forzar a toda la estructura de tu empresa, que en su mayoría a veces las flotas son flotas comerciales, a que no puedan desarrollar su trabajo en plenitud porque le hemos puesto un coche que no le permite hacer su trabajo, ¿no? Entonces, esa es para mí el gran cambio. O sea, iniciamos una transición, los fabricantes tenemos que dar productos y herramientas, las empresas de renting asesoraros con su experiencia y vosotros tenéis que ir modificando todo lo que habéis estado haciendo durante los últimos 30 o 25, 35, 40 años. O sea, es un cambio, pero no queremos que sea un cambio radical porque sabemos que el vehículo de empresa y la movilidad corporativa tiene su parte de retribución, su parte de motivación para la gente y queremos que eso siga estando ahí. No queremos que nadie le pongan un vehículo eléctrico y se queje, ¿no? Al revés. Lo que queremos es que al que le pongan un vehículo eléctrico le guste, como le gusta ahora su coche, y le motive y esté alineado con el objetivo de su empresa de sostenibilidad. Yo voy a ir, os voy a dar dos ejemplos, ¿vale? Os voy a dar un ejemplo en primera persona. Todo el comité de dirección de Arval lleva vehículo híbrido enchufable, ¿vale? Y entonces hemos hecho un estudio entre nosotros, ¿no? El director general, un consumo medio de 3,2 litros cada 100. Aproximadamente un vehículo diésel pues puede estar en, dado que el coche es de gran tamaño, vamos a decir, en unos 7, ¿vale? Litros a los 100, si es moderado. Con lo cual, el director general tiene una reducción drástica de sus costes en energía. Cargamos siempre en el garaje. Yo tengo 8,3, ¿vale? Que para el coche que es, tampoco es mucho, ¿eh? No voy a decir que soy el peor conductor de la empresa, pero tengo 8,3. ¿Por qué? Pues porque lo conduzco de forma distinta y la tipología de uso que yo le doy a ese vehículo es radicalmente distinta que la de mi jefe. Mi jefe podía cargar por la noche el coche, con lo cual siempre llevaba los 40 kilómetros de autonomía del coche cargados. Esto significa la movilidad media de una persona son 50 kilómetros al día. Si tú tienes un híbrido enchufable con una autonomía de 40, si lo consigues cargar todas las noches y se carga en 3 horas, significa que siempre vas en eléctrico, lo cual significa una reducción de costes para la empresa brutal. Mi caso, yo no puedo cargar por las noches, con lo cual solo podía cargar el coche en la oficina. Vino el COVID, yo iba a la oficina 2 días a la semana. 2 días cargo, 5 no. Resultado, 8,3 porque el coche es de gran envergadura. Con lo cual, lo que decía Antonio de el uso, la tipología y el asesoramiento, dependiendo de la conducción, de la infraestructura que tenemos, te va a dar una reducción en el consumo de combustible o un aumento en el consumo de combustible. Es decir, una tecnología híbrida enchufable puede derivarte a un aumento de tus emisiones de CO2 si no estáis bien asesorados. Entonces, lo que hay que hacer es entender, buscar ese asesoramiento y, por supuesto, con el orden que decía Antonio, hacer una transición ordenada hacia la sostenibilidad. Pero insisto que la tipología de uso afecta drásticamente tanto a ese 51% que os he dicho como a las emisiones de CO2 de vuestra empresa. Efectivamente, y si puedo añadir también yo un caso práctico, en un proyecto con un cliente, pues las mismas discusiones que tuvimos y al final y al cabo también tenía un componente muy importante sobre el equipo comercial, técnicos que tienen que ir al campo para hacer trabajos, pues inicialmente decía el director general, no, para todos los coches eléctricos, los coches híbridos, y finalmente tuvimos que partir de la idea genérica, pero luego ir analizando con el equipo de recursos humanos y con el departamento de operaciones de comprobar, entender cuáles son los trayectos. Es un trabajo un poco minucioso, cuesta tiempo, cuesta trabajo, pero al fin y al cabo sí que para obtener un buen resultado a medio y largo plazo es mejor sentarse primero y analizar y no directamente decidir queremos todos coches eléctricos o híbridos, sino que mejor analizar. Otro aspecto que nosotros creemos que es muy importante, y si volvemos otra vez la comparación entre el responsable de viajes y el responsable de la flota, es sobre el tema de los datos. Datos o analizar informes, ¿no? Sabemos muy bien que el Travel Manager recibe informes
por parte de la agencia de viajes, con los perfiles por un lado, con los comportamientos del viajero. La misma manera se puede realizar luego también desde el punto de vista del responsable de la flota. Y ahí sois, por un lado, vosotros como empresa de renting, también responsables de poder dar ese tipo de servicio. Pues la verdad es que voy a volver al TCO, perdonadme, porque al final esto de volver a los euros, pues el comportamiento de un conductor influye drásticamente en el TCO, en lo que su comportamiento, sobre todo con el pie derecho, influye muchísimo, tanto en el consumo de energía como en los daños, ¿no? ¿Y cómo puedes cambiar el comportamiento de un conductor? Con conocimiento de lo que hace, tanto propio del propio conductor como del fleet manager o del mobility manager. Entonces, nosotros, ¿qué aportamos? Pues aportamos soluciones telemáticas, GDPR compliant no, lo siguiente, porque al fin y al cabo somos un banco y entonces lo de GDPR lo llevamos hasta las últimas consecuencias. Y estas soluciones telemáticas, además de poderte asesorar en una futura transición de tu flota ecológica, porque sabes por dónde conduce, a qué velocidad conduce, y no estoy hablando del comportamiento individual, sino, oye, esta persona consume un 30% de su tiempo en zona urbana, consume un 70% en zona interurbana, pues ya sabes más o menos qué tecnología de propulsión puede llegar a utilizar para que sea más sostenible, ¿no? Y luego también damos un dato que es cuántas alertas de seguridad tiene y el comportamiento ecológico y de seguridad de ese conductor. Normalmente, cuando tú das este dato, nos gastamos muchísimo dinero y las empresas se gastan muchísimo dinero en cursos de conducción. Pero el curso de conducción es como todos, curso de conducción. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué curso? El mismo para todos. Bueno, pues no todos conducimos igual, no todos sabemos lo mismo y no todos conducimos por las vías de esa manera, ¿no? Entonces, con estos datos lo que consigues es decir, oye, tengo un 10% que tiene una conducción que es insegura, con lo cual vamos a darles un curso de conducción únicamente y nos gastamos el dinero en aquellos que realmente necesitan ese curso. ¿En qué te afecta esto luego a los euros que os decía? En el seguro. ¿Vale? Una persona que conduce y que tiene alertas en telemática significa que su probabilidad de accidentes es superior. Su probabilidad de accidentes, ¿qué significa? Un coche inmovilizado. Un coche inmovilizado es un coste para la empresa porque es un recurso que no estás utilizando, con lo cual tienes que reducir esos costes de inmovilización. Y por otro lado, normalmente, pues si tiene la culpa de accidentes, pues te puede afectar al seguro también, que el seguro es una de las partidas que también influye mucho en nuestro famoso TCO, que siempre sale y siempre lo utilizamos mucho, y perdonad por la palabra. Con lo cual, ¿asesoramos las empresas de renting? Sí. ¿Os damos la herramienta a las empresas de renting? Pues Arval tiene lo que llamamos Arval Connect, que al final es conectividad del coche, datos del coche, pero datos muy orientados. Los fabricantes tienen millones de datos del coche, obviamente, pero nosotros tenemos datos muy orientados a un uso profesional corporativo del mismo. Bueno, Antonio, por tu parte, ¿vosotros cómo podéis colaborar en el tema de los datos? Sí, a ver, nosotros, toda esta transición que os comentaba, somos conscientes de que los clientes necesitan mucho asesoramiento, ¿no? No es algo sencillo. Vosotros podéis probar un coche eléctrico, os va a encantar seguro, pero no es algo sencillo iniciar esta transición, ¿vale? El vehículo de empresa es algo muy sensible, todos lo sabéis, pero es algo incluso a veces más sensible que incluso diría que la nómina, ¿vale? En ocasiones. O sea, hay gente que esto se lo toma muy a lo personal y es un tema muy, muy motivacional. Entonces, siempre intentamos vincular en la decisión al empleado, ¿vale? O sea, que si vamos a iniciar esta transición, conocer su opinión, conocer qué conocimiento tiene de esta tecnología y demás, ¿no? Ahora mismo estamos ofreciendo una herramienta de encuesta a todos los empleados donde ellos nos dan su opinión, su uso profesional, su uso personal en fin de semana y su uso vacacional incluso, que son dos de las barreras que nos encontramos que mucha gente nos pone para elegir un vehículo eléctrico. Y me dicen un ID3 o un Audi 4 me encanta, pero es que yo el fin de semana me voy a Sepúlveda y en Sepúlveda no hay cargador, ¿no? Aunque era uno, pero no hay cargador, ¿vale? Pues bueno, pues esto es lo que, bueno, ¿cuántos kilómetros hay? ¿Has mirado has probado este coche? ¿Por qué no haces
eso es lo que queremos identificar, vincular a esta persona y que cuando su coche de empresa sea ella esté convencido o él esté convencido de que es una elección que le va a permitir seguir con sus hábitos personales, vacacionales y que le va a seguir motivando como para su espacio profesional como ha sido hasta ahora. Y esta transición, perdóname que insista tanto, va a llegar hasta el punto de que nosotros en 2025 el 30% de nuestras ventas en Europa serán coches eléctricos puros y vamos a empezar por las empresas, es decir, que en las empresas habrá más penetración. Y en 2030 el 70% de nuestras ventas en Europa serán vehículos eléctricos puros. Híbrido enchufable, como decía Manuel, son coches que complementan la oferta. Seguramente diésel también va a seguir estando porque habrá gente que es la tecnología más válida para su uso, pero sí que esta transición es el momento de iniciarla, ¿vale? Y de utilizar estas herramientas, las herramientas que os ofrece los renting, las herramientas que os ofrecemos los fabricantes, para marcaros una estrategia para los próximos 2-3 años. Los ciclos de renovación de las flotas de renting son de 3 a 5 años, es decir, una decisión que tomáis ahora la arrastráis durante 3 o 5 años y seguramente en estos 3 o 5 años el objetivo de reducción de emisiones será mucho más agresivo que lo que tenéis ahora. Entonces hay que anticiparse un poco a esto, es nuestra recomendación, y ser vosotros los que lideráis en vuestra empresa esta transición ordenada, o proponer cosas en vuestros comités de dirección para decir, oye, si queremos llegar a este objetivo, tenemos que empezar ya con esto. Tengo que solicitar una dotación presupuestaria adicional para estos puntos de carga. Tengo que incrementar mis costes de cuotas en eléctricos que voy a compensar con el tema de consumos, pero es el momento de iniciar esta estrategia. No os voy a decir tanto de empezar a contratar eléctricos como locos, ¿vale? Seguro que eso va a llegar por su propio peso, pero sí de iniciar esta estrategia es lo que os recomendamos que seáis vosotros los que lideréis. Nosotros ahí estamos, como dice Antonio, o sea, hay mucho miedo al eléctrico. Mi próximo coche es eléctrico y lo digo porque lo he probado. He probado el híbrido enchufable, sé exactamente los kilómetros que hago y cómo los hago y realmente ahora mismo un eléctrico con 400 kilómetros de autonomía me da prácticamente para 365 días al año, ¿vale? Habrá uno que a lo mejor tengo problema. Estoy hablando de uno, ¿eh? Con lo cual, claramente mi próximo coche es eléctrico. Y el por qué son dos cosas. Los fabricantes han hecho un trabajo espectacular en que cuando te sientas en un vehículo eléctrico, cambias tu forma de conducir. El ambiente, las luces, no sé qué habéis hecho, realmente tienen una inteligencia emocional brutal en el diseño, pero cuando te sientas en un vehículo eléctrico, de verdad que yo, que no soy el peor conductor, pero tampoco de los buenos, confieso que te cambia tu hábito de conducción. Y eso solo sentándote y sintiendo el coche. Que el coche no suene, que te sientas sostenible, porque es un sentimiento personal, es realmente potente. Y esto es mi parte emocional, que realmente lleva mis decisiones. Luego tengo una parte absolutamente racional, estudié matemáticas y os garantizo que soy de los que mira cada euro bastante bien. Tenemos un simulador que te dice, dependiendo de tus kilómetros diarios, semanales o no sé qué, cuántas veces tienes que cargar el coche y cuánto te tarda. Con 450 kilómetros de autonomía, tengo que cargar el coche una vez a la semana. En realidad me da 0,7, ¿vale? A mí, a Manuel, con el simulador que tenemos en Arval. ¿Qué significa esto? Yo conseguiré un punto de carga con la infraestructura actual, que es muy pobre, para conseguir cargar mi coche una vez a la semana. La respuesta es dramáticamente sí. Y estoy hablando con una infraestructura que todos decimos que es pobre. Bueno, pues con esta pobre infraestructura, a mí, con el simulador que tenemos y con la autonomía que están sacando los fabricantes los coches, mi próximo coche es eléctrico. Porque racionalmente me dice que sí y emocionalmente, o sea, estoy más allá del sí, ¿vale? Entonces, eso es algo que obviamente la parte emocional yo creo que la tenemos todos. ¿Quién no quiere sostenibilidad? ¿Quién no piensa que lo del COVID está relacionado con la sostenibilidad, aunque no pueda fundamentarme en ningún dato científico? ¿Sabes? Pero luego la parte racional, con estudio y con cosa concreta, también muchas veces sale que sí. Muchas gracias. Hablando de emociones, recuerdo cuando estuvo comentando ese tema, hace años
bueno, no muchos años, hace pocos años, en el tema de business travel, entró Airbnb. Y Airbnb al principio pues estaba visto o no bien visto por parte de los travel managers, pero curiosamente fueron muchos jóvenes que decidieron utilizar Airbnb porque no le gustaban el modelo de un hotel clásico. Pregunta hacia los fabricantes. Vosotros cuando estáis mirando, analizando y diseñando los, no quiero decir coches de futuros, estáis también mirando al nivel generacional los X, los Y, los Z o los millennials y de esa manera también luego llevar cambios en forma de diseñar un vehículo? A ver, en cuanto al diseño, te diré que no es un tema en el que yo me vaya a meter, pero sí que estoy convencido que sobre todo nuestra marca es un tema, o sea, es unos vehículos que van a seguir siendo atractivos, ¿no? Ahora mismo es cierto que hay un colectivo de edad que el tema de la propiedad lo ha pasado a un segundo término, tercero incluso, ha empezado a lo mejor por el vehículo, pero el siguiente será la casa, ¿no? Seguramente la gente se empieza a comprar menos casas, etcétera, y prefieran un pago por uso. Yo creo que más que el modelo o el diseño del coche será el modelo de adquisición o de uso de ese vehículo. El coche seguirá siendo atractivo y la gente preferirá llevar un coche un poquito más equipado o un coche más atractivo que otro, siempre que pueda pagar por lo que usa en ese rango de edad. Pero sí apostamos por la libertad que te da un vehículo en propiedad. Es decir, esto sigue estando y creo que queda mucho tiempo para que esto cambie, ¿no? El hecho de decir, me voy a ver a mi tía que está en Segovia y no sé si tengo un coche debajo de casa para ir los 4, ¿no? Pues yo creo que hay todavía una barrera ahí y que yo creo que al final es comodidad y libertad, ¿no? Lo que da un vehículo propio del que siempre tienes disponibilidad. En ese rango de edad no creo que cambie el diseño de los vehículos, si es tu pregunta, sí creo que habrá nuevos modelos de adquisición y de uso. Y seguramente ahí Manuel te puede decir muchas cosas. Sí, porque al Pues fin y al cabo... estamos trabajando como locos, pero cuando digo como locos es como locos. Al final, pues bueno, oye, una empresa de renting llevamos muchos años, realmente es un uso, no es una propiedad. Digamos que somos lo más parecido a la suscripción, lo más parecido. No llegamos, tenemos todavía que evolucionar y lo estamos haciendo. ¿Qué hemos hecho? Pues dar más rango de productos y mayor flexibilidad en los contratos. Tenemos el renting flexible, que tú tienes a alguien que se desplaza en una multinacional, se desplaza a Alemania, a España y necesitas un coche 6 meses. Pues al final tienes un coche por 6 meses y lo puedes disfrutar por 6 meses. ¿Que lo quieres por un mes? Por un mes. Luego también, además del renting flexible, que tiene total flexibilidad en kilometraje y en duración, pues ahora mismo estamos orientándonos, como decía, a la movilidad del empleado. La movilidad del empleado es, oye, ofertas de coches que no lo va a pagar la empresa, que es gracias a la empresa que llegan a unos acuerdos. Los fabricantes cuando nos dan bastante ayuda en este sentido de, oye, para la empresa X, ¿me das alguna oferta? Y nosotros también ponemos de nuestra parte y al final sale para el empleado un coche en un renting particular, pues sale a un precio muy razonable, le podemos poner los costes también incluidos, con lo cual lo que es la evolución al empleado llega por ahí, pero también tenemos car sharing corporativo. ¿Qué significa car sharing corporativo? Arval nunca se meterá en un free floating o en un free now como vais a tener después, ¿no? No tiene sentido en nuestro modelo de negocio. Pero un car sharing corporativo significa que si tú tienes 2 sedes, una en la calle Goya y otra en la M40, pues puedes montar una flota de vehículos en esta y en esta que tú reservas como empleado y directamente siempre se mueven de garaje a garaje. Pum, 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 pum. Estos coches son contratados con Arval y lo que te está dando es una flexibilidad y una movilidad para empleados que hay que hacer su business case porque esto sobre todo afecta a las facturas de taxis y sobre todo también luego tiene un componente privado que le puedes dar un beneficio al empleado si quiere usar ese coche el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Que va muy encaminado a la pregunta de las generaciones X y Z, pero a lo mejor si tu empresa te da un precio muy bueno para un fin de semana, pues oye, te lo da y lo usas a título privado, lo pagas por tu tarjeta y ya está, y todo en la app, ¿no? Con lo cual, hacemos renting flexible, hacemos renting corporativo, esto puede ser en una oficina, que tengas en esa misma oficina con viajes de ida y vuelta,
No es que tú te desplaces desde San Sebastián de los Reyes, que tiene Arval su sede, al centro de la ciudad, dejas ahí el coche y te vas a tu casa. No, tienes que devolver el coche a la oficina central. Por eso decimos que es un car sharing corporativo. Y luego, por último, hemos sacado bicicletas eléctricas. La bicicleta, hay un estudio en Europa que dice que se va a convertir en uno de los vehículos principales de movilidad en las ciudades. Todas las ciudades estamos viendo una tendencia de quitar zona a los coches y dárselo a los bicis y dárselo a los peatones. Yo en peatones no entro, pero en bicis sí. Y estamos dando bicicleta eléctrica también para empresas, ya sea de venta al empleado o ya sea en una modalidad también compartida. Entonces, bueno, lo siguiente que nos viene son patinetes, porque lo tengo en mente y yo estoy en marketing y tengo que sacarlo yo y lo sacaré, el tema de patinete eléctrico también y moto eléctrica también. Lo tenemos ahí cocinando. Porque sacar un producto en renting es un poco difícil porque yo no te voy a vender la moto y ya está. Te tengo que dar la moto, te tengo que dar el servicio, tengo que ser capaz de recuperar la moto, de venderla, de que dar el seguro, darte absolutamente todos los servicios. Una cosa muy graciosa es que en la bicicleta eléctrica damos asistencia en carretera. Es decir, tú vas en bici eléctrica al trabajo y pinchas, llamas y en 15 minutos tienes una persona, ¿sabes? Igual que si has pinchado un coche, a los 15 minutos te llega una grúa, un taxi y te dice, vaya usted, o le reparo la bicicleta in situ o le doy un taxi y va usted a trabajar tranquilamente para tener todo el desplazamiento cubierto, ¿no? Con lo cual, ¿cómo llegamos a las nuevas generaciones? Pues por la nueva movilidad, realmente. Y las empresas de renting, que somos especialistas en proveer servicios, pues tenemos que ir hacia allí y estamos dando pasos. Nadie tiene una solución absoluta, también lo digo, pero pues todo lo que os he contado está ahora mismo disponible. Sí, ahí está. Enlazando con lo que decía Manuel, es un tema que hemos pasado un poco por alto y yo creo que también es importante para aquellos que estáis cogiendo esta nueva responsabilidad de mobility. Nos hemos enfocado hablando mucho del coche de empresa, de aquellas personas que tienen un vehículo de empresa de dotación por su trabajo, por su puesto, etcétera. Pero claro, hay un colectivo muy importante que también afecta a las emisiones de CO2 de la empresa, que son todos los empleados sin este vehículo, ¿no? Y esa solución que comentaba Manuel de facilitarles una oferta de renting y adquisición, de facilitarles opciones de movilidad más sostenibles, incluso de objetivarles por reducir sus emisiones de CO2, también os irán surgiendo este tipo de proyectos. Esto va a ser tendencia también en los próximos años, que se incida sobre las emisiones de CO2 de toda la compañía en conjunto y no solamente de la flota. La flota es donde más mano tenéis, ¿no? Porque es al final donde podéis incidir directamente en qué emisiones tiene el vehículo que se coge esa persona, sabéis los kilómetros y podéis reportar ese CO2. Pero se medirá también la movilidad del resto de empleados a los centros de trabajo y tendréis que proponer proyectos para reducir, para objetivar a la gente, para que se vincule con el objetivo global de empresa de sostenibilidad y que opten por soluciones pues, más ecológicas, ¿no? Ahí todos tendremos nuevos productos para ofreceros. Vale, muchas gracias. Ya nos han avisado que hemos pasado casi del tiempo, pero bueno, una pregunta rápida antes de entrar en una conclusión para cada uno. Tema de COVID, sabes muy bien que el business travel se ha parado durante mucho tiempo y mucha gente ha sufrido, todos los sectores. ¿Vuestros sectores? ¿Qué ha pasado en vuestros sectores? Bueno, nosotros tuvimos fábricas cerradas, ¿vale? O sea, eso no había pasado nunca durante meses. Entonces, eso ha costado muchos meses volver a los ciclos de producción habituales. Pero tengo que decir que nosotros, por lo menos en la parte de empresas, tuvimos muchísima actividad. Yo estaba en contacto diario con los clientes. Eran conversaciones muy largas, hablando de temas muchas veces personales. Todos los equipos estaban parados en casa, pero nosotros fue una época para mí muy, muy bonita, ¿no? Tengo que decirlo en cuanto a profesionalmente. Lógicamente personal no, es muy triste, pero profesionalmente fue bonita porque realmente fue cuando te has dado cuenta de que hay unos vínculos personales, de que la gente necesitaba hablar con alguien de negocio, aunque pues tengo los coches parados, ¿qué hago con ellos? A mí me ha cambiado la perspectiva en la que hablo y en la que trato mucho desde mis clientes, ¿no? Desde ese momento. Yo creo que en el tema de la movilidad, ¿cómo ha cambiado? Hay un cambio radical, que es que la movilidad era un apartado
tercero o cuarto en el orden del día de las empresas y de repente a la vuelta de COVID, en todas las ruedas de prensa o juntas de accionistas se habla de movilidad. Entonces, ha pasado a estar arriba de todos los discursos de todas las grandes corporaciones. Para mí es el principal cambio. Para ti, Manuel. Bueno, pues la verdad es que todos nos afectó muchísimo. Arval, pues nos mandaron a todos a casa. Al principio no teníamos ordenadores para todos, hubo que comprar, no había ordenadores que comprar, pero la verdad lo que hicimos es flexibilizar la oferta a los clientes. O sea, es un periodo de incertidumbre. Todos los clientes lo que tenían encima era una incertidumbre brutal sobre sus coches, sobre su movilidad. Entonces lo que haces es flexibilizar esa oferta. O sea, dices, oye, tú estás en un periodo de incertidumbre brutal, yo creo que te tengo que dar una flexibilidad, algunos en pagos, otros en términos de contrato, otros en duraciones. Oye, se me cancela la flota, pues quédatela o devuélvemela como tú consideres, pero ¿qué vas a hacer, no? Era un periodo muy difícil que yo creo que salimos vía flexibilidad. Y la verdad es que los clientes lo apreciaron porque nuestro NPS subió 12 puntos, que para mí fue, o sea, la mejor respuesta, ¿no? Y en términos de movilidad, pues nos ha venido el teletrabajo. Y esto significa que los travel managers tenéis otro factor dentro que meter en esta ecuación que hemos puesto todos, ¿no? Porque el teletrabajo te afecta a la movilidad, a tus pautas de movilidad, a los kilómetros que haces al día y a tu flexibilidad de voy a qué hora y demás, ¿no? Con lo cual es otro factor, otro ingrediente dentro de nuestra receta de cocina que hemos hablado y de este ecosistema que poner dentro. Y estamos en un periodo muy bonito de la movilidad, porque ahora mismo, como dice, está en los comités de dirección, está en nuestra vida. O sea, todos tenemos, a todos nos ha afectado en nuestra movilidad personal y hay que dar respuesta y adaptarse. Y en eso estaremos siempre como empresa de renting, en dar servicio y en adaptarnos. Vale, muchas gracias. Una rápida conclusión por mi parte, porque ya nos sacan la pistola. Nos miran mal. Al fin y al cabo vemos que el Mobility Manager, que es la combinación entre Travel y Fleet, que al fin y al cabo es algo natural, y por supuesto, si miramos hacia el futuro, tenemos que ser más flexibles a nivel contractual, pero luego también mirando otros sistemas, sea la bicicleta, sea el patinete, y de esa manera pues dar un servicio al empleado, ¿vale? ¿Una pregunta por parte de alguien? Vale. Sí, la pregunta, bueno, paso yo rápido el micrófono. Bueno, el tema de seguridad, perdona, el Chanel, ¿no? Ahí está. No, la pregunta es número de puntos de carga que tenéis y cuántos coches eléctricos tenéis en flota. Vale. O sea, no como Arval el número de clientes y demás. Empleados, internamente. Vale, en nuestro edificio hay 20 puntos de carga en las oficinas de Madrid y 6 en las oficinas de Barcelona, que son un poquito más pequeñas. Vehículo que se llama electrificado, es decir, te estoy incluyendo el híbrido enchufable y tengo que sumar y restar, pues aproximadamente de una flota de 50 te diría que 30. ¿Vale? No tenemos mucha... 75%. Sí, 75%. Sí es cierto que en Arval, obviamente primero experimentamos con nuestros empleados, que tienen que pagar este fee y están muy contentos. El punto de carga tienes que pensar en los que le estás dando actualmente la tarjeta de combustible, porque a eso se los paga la empresa, y al que no le estás pagando el combustible, porque ese se lo tiene que pagar él. Entonces los puntos de carga son para todos, pero hay unos que lo pagan ellos y otros que lo pagamos nosotros. Te tienes que meter en retribuciones en especie o no, dependiendo de a cuánto le vendes el kilovatio hora al empleado. Cuando te hablo de que el ecosistema, o sea, es complicado, es que lo es, pero tratamos de experimentarlo en primera mano, con lo cual aproximadamente pues esos son los niveles de flota que tenemos. Vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues doy por concluido. Muchísimas gracias, Antonio, Manuel, por participar. Y bueno, seguimos con la agenda. Gracias. Muchas gracias.